De la guía, la proyección de la guía número 3 de geometría para grado sexto, ¿sí? La cual vamos a trabajar durante las próximas 3 semanas. Es decir, la vamos a trabajar desde la semana que empezó, o sea, desde esta, que es desde el 31 de mayo, hasta el 18 de junio. Hasta esa semana vamos a trabajar esta guía, ¿ok? Entonces, como les decía, esta guía la vamos a trabajar durante las próximas 3 semanas. Vamos a trabajar un solo tema, que es los triángulos, ¿listo? Si yo les pregunto a ustedes inicialmente qué es un triángulo, ¿usted qué me diría? Una figura de 3 lados. Correcto. Eso es lo que eso es lo que nos han enseñado desde chiquitos, ¿verdad? Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados, ¿verdad? ¿Ya? Después fue que nos vamos a dar cuenta de que el triángulo no solamente es porque tiene 3 lados, tiene 3 cosas de otros elementos geométricos, ¿sí? Por ejemplo, además de 3 lados, tiene ¿qué? ¿Qué creen? Vértices. Vértices, muy bien, y nos falta un elemento. También tiene tres. Punto. Bueno, los puntos son los vértices. ¿Cómo se llama esa figura, ese elemento geométrico que se forma con dos líneas desde un mismo punto? Ángulos. Ángulos, ¿listo? Entonces, un triángulo no solamente se limita a ser una figura de 3 lados, sino también es una figura que tiene 3 vértices y 3 ángulos, ¿sí? Todo tiene día 3, ¿cierto? Pero además de ser una figura, el triángulo es una clasificación de algo más grande, que lo vimos el periodo pasado. ¿Cómo es que se llama ese elemento geométrico que está formado por segmentos cerrados? Que empieza por P. Empieza por P y termina en la S. Y que si tiene 5 lados se llama pentágono. Que si tiene 4 lados se llama cuadrilátero. ¿Cómo es que se llama? Que puede ser regular, irregular, convexo o cóncavo. Pentágono. Sí, es correcto, pero hay lo global, el tema macro, que lo vimos en el periodo pasado. ¿Sí se acuerdan? Polígonos. Polígonos. Exacto, eso es. Polígonos. Entonces, ya podemos decir que un triángulo no es solamente una figura, sino que es un polígono de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya habiendo iniciado esto, vamos a ver un poquito de historia de los triángulos, ¿sí? ¿En qué se usaba inicialmente? Por ejemplo, en Egipto, Egipto lo atraviesa un río demasiado grande que se llama el río Nilo, ¿sí? Es el primer río más grande, el segundo es el Amazonas, ¿ya? Entonces, este río, cuando aumentaba digamos, su capacidad, o sea, salía, ¿cierto? Inundaba las tierras en donde estaban cosechando los egipcios, ¿sí? Estas tierras, obviamente, como le pertenecían a diferentes personas, hacían limitaciones, es decir, como actualmente vemos las fincas, ¿no? Que tienen unas cercas con alambres de púas, ellos también limitaban sus tierras, ¿cierto? Pero resulta que cuando el río Nilo se salía de sus límites, pues borraba todos esos límites que tenían las tierras, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían los anteriores, digamos que gobernantes de Egipto? ¿Sí? Les cuento, además del faraón existían unos gobernantes que él nombraba para hacerse cargo de todas estas cosas que eran los denominados sacerdotes, ¿sí?
No son sacerdotes porque profesaban una religión, no, sino sacerdotes porque se encargaban de varios aspectos de la política egipcia, ¿ya? Y uno de esos aspectos era tratar de controlar estas divisiones. Entonces, como estos se daban cuenta de que, de que toda la extensión de tierra tenía forma irregular, acuérdense que un polígono irregular es un polígono que tiene sus lados distintos, ¿cierto? Entonces, esta persona dividía este terreno en varios triángulos, ¿sí? A ese método, tiempo después, se le llamó método de triangulación. Y nos dimos cuenta de que cualquier polígono se puede dividir en triángulos. Por ejemplo, un cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? 4. 4 lados, muy bien. Y si yo divido ese cuadrilátero en dos, ¿en cuántos triángulos se dividió? Por ejemplo, si usted tiene una hoja de papel y la dobla en diagonal, ¿cuántos triángulos se forman? 8. ¿No? Este es mi cuadrilátero, ¿cierto? Voy a doblar mi cuadrilátero en dos, ¿sí? Y lo voy a hacer en forma diagonal. Mire lo que provocó mi diagonal. ¿Cuántos triángulos se formaron? ¿Cuántos triángulos? 2. 2, correcto. Entonces, un cuadrilátero, al aplicarle la triangulación, nos damos cuenta que posee 2 triángulos. ¿Cuántos triángulos poseerá un pentágono? 7. No. Vamos a dibujar un pentágono. Bueno, un pentágono tiene 5 lados. Obviamente este pentágono que acabo de hacer es un pentágono irregular porque sus lados son distintos, ¿no? Bueno, pero es un pentágono porque tiene 5 lados. Muy bien. Vamos a dividir esta figura en varios triángulos. ¿Cuántos triángulos se pueden formar? Si yo trazo ahí, ¿cuántos triángulos llevo? 1. 1. Y si trazo acá, ¿cuántos triángulos llevo? 3. 3. Entonces, el mínimo de triángulos que se pueden dividir un pentágono es 3. ¿Sí ven? ¿Cuántos triángulos se pueden dividir en un hexágono? O sea, un polígono de 6 lados. ¿De 3? Vamos a ver. Hagámonos la idea mental del hexágono en nuestra cabeza y hagamos la división. ¿Listo? Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Miren, lo que yo trato de hacer es no dibujar líneas que me atraviesen las otras. ¿Sí? Eso es lo que no hay que hacer. No podemos dibujar líneas que atraviesen las otras. Esta no la puedo hacer. Yo estoy dibujando líneas que solamente se puedan encontrar así. ¿Sí? Que no se vayan a tocar entre sí. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos triángulos hay ahí? 4. ¿Sí ven? 4. Entonces, miren cómo apenas son 2 triángulos de diferencia respecto a los lados, ¿cierto? 5 lados, 3 triángulos. 6 lados, 4 triángulos. ¿Qué es lo que significa? Que si tengo un polígono de 7 lados, ¿cuántos triángulos puede haber? Quitémosle 2, ¿cuántos nos quedan? 5. 5, y así 5. sucesivamente. Entonces, para saber cuántos triángulos se pueden dibujar en una figura geométrica, usted simplemente le resta 2 al número de lados que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, en un dodecágono, o sea, un polígono de 12 lados, ¿cuántos triángulos se pueden dibujar?
10. 8. Correcto, 10, porque solamente le quitarías 2. Le estás restando 2, solamente le restas 2. Entonces, a 12 le quito 2, me quedan 10. Y si es un polígono de 20 lados, ¿cuántos triángulos se pueden dibujar? 18. 18, correcto. ¿Listo? Bueno, eso se llama método de triangulación y todavía se usa en las construcciones, ¿sí? Pero el triángulo, niños, es tan importante que casi en la construcción, en casi todas las formas de construcción que existen, utilizan los triángulos de soporte, ¿sí? Ustedes han observado las torres eléctricas que queda aquí cerca de sus casas. ¿Sí las han visto? ¿Han visto que tienen unas varillas atravesadas? ¿Qué figuras geométricas se forman en esas varillas? Un triángulo. Triángulos. Mira, aquí lo podemos ver, mira, aquí lo tengo, ¿sí ven? Voy a acercar un poquito esta imagen. ¿Sí ven? Esto es una torre eléctrica vista desde abajo, pero observen cómo las varillas están ubicadas de tal forma que se están estableciendo ¿qué? Triángulos, ¿sí ven? ¿Por qué se utilizan los triángulos? Porque los triángulos ofrecen rigidez, ¿sí? Ofrecen que no se deforme, ¿sí? Que soporte un movimiento, que soporte vientos. Por ejemplo, esas construcciones de las torres eléctricas, si utilizaran solamente cuadrados o rectángulos o pentágonos o hexágonos, sería prácticamente imposible sostenerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tendría, bueno, a pesar de que el material sea el material más duro del mundo, los triángulos es la única figura geométrica que me permite tener este tipo de soportes, ¿sí? Y además de eso ya vimos que dentro de cualquier figura geométrica se pueden dibujar, ¿qué? Triángulos, ¿sí ven? Entonces, por eso los triángulos son tan importantes y es importante conocerlos, saber por qué son triángulos, cómo se clasifican, cuáles son sus características, ¿sí? Y también es importante aprender a construirlos. Por eso es que les pedí ahorita que tuviéramos compás y regla a la mano, porque ahorita vamos a hacer una construcción de triángulos. ¿Listo? Pero antes de eso vamos a hablar de la parte teórica. ¿Listo? Bueno, miremos aquí. Como contexto de aprendizaje. Bueno, ya les he dicho que los triángulos se utilizan mucho en la construcción. Miren cómo se utilizan otro tipo de construcción importante y además de eso es bonita, ¿sí? En Bogotá existe un cine que se llama Maloca. No sé si lo han visto en las propagandas. Maloca es un domo es una esfera, una semiesfera grande, ¿sí? Y esa semiesfera está construida y para poder que soporte todo el peso y todo lo que tiene que soportar, el viento y los movimientos y todas esas cosas, utiliza triángulos. Miren, voy a acercar un poquito la figura y quiero que observen, aunque no se vea muy bien, se vea muy borroso porque aumenté mucho la imagen, pero sí les quiero mostrar por aquí. ¿Cierto que logran visualizar triángulos? Sí, señor. Sí. Aquí les voy a resaltar un hito. ¿Listo? Pero, ¿qué característica logran visualizar en ese triángulo? ¿Qué característica logran visualizar? ¿Qué forma tienen sus lados? ¿Qué característica logran ver allí en sus lados? Que sus tres lados pueden ser ¿qué? Iguales. Iguales, correcto, muy bien. Exactamente. Entonces, en este tipo de triángulo es también muy utilizado y muy fácil hacer ese tipo de construcciones. Los triángulos que tengan lados iguales. Estos triángulos que tienen lados iguales poseen un nombre, ya lo vamos a ver cómo se llama. O si de pronto se acuerdan de pronto. Porque los triángulos no solamente los han visto en este momento. Los triángulos lo vimos en cuarto. ¿Sí? A ver si se acuerdan algo. O de pronto en quinto con Gerardo, de pronto lo pudieron ver. ¿Cierto? Bueno,
Entonces continúa aquí la idea. Bueno, entonces lo que quiero mostrarle inicialmente es la importancia que tiene el triángulo en la vida cotidiana, sobre todo en las construcciones. Entonces, miren lo que yo les decía ahorita. Un triángulo, o sea, cuando les pregunten otra vez, niños, ¿qué es un triángulo? Usted ya no va a decir que es una figura de 3 lados. ¿Usted qué va a decir? ¿Qué van a decir cuando les pregunten qué es un triángulo? Un polígono de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Correcto, muy bien. Esa es la definición correcta de triángulo. ¿Vale? Entonces, cuando le vuelvan a preguntar, ¿qué es un triángulo? Entonces ustedes dicen, es un polígono que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. ¿Listo? Ya lo de figura de 3 lados, eso lo dejamos en primaria. ¿Listo? Ya estamos avanzando, ¿no? Estamos aprendiendo un poquito más. ¿Vale? Entonces, para nombrar esos triángulos, se utiliza un símbolo. Si logran ver ese símbolo chiquitico que parece un triángulo pequeñito? Bueno, con ese símbolo es que se puede nombrar un triángulo. ¿Cómo así nombrarlo? Bueno, pues ustedes saben que los elementos geométricos tienen nombre, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estamos hablando lo de rectas, semirrectas, segmentos, puntos, ¿cierto? Que ellos se nombraban con las letras mayúsculas. Bueno, los triángulos también tienen nombre, pero para poder que hacer válido ese nombre, se necesita ese símbolo que le estoy resaltando allí. ¿Listo? Y después se le agregan las 3 letras que conforman el triángulo, ¿sí? Por ejemplo, si construyera un triángulo, por ejemplo, así, y le diera los siguientes nombres a los vértices, ¿cómo nombraría este triángulo? Símbolo y luego las 3 letras. ABC. ABC. Coge lo que le- De pronto alguien me dirá, profe, no, triángulo BAC. Es lo mismo. Es lo mismo, correcto. Muy bien. Lo importante es que cuando vamos a hablar de triángulos, cuando vamos a escribir qué es un triángulo, utilicemos el símbolo que está allí. ¿Sí? Con este símbolo es que logramos saber que estamos hablando de qué? De triángulos. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces. Listo. ¿Se acuerdan que les hablaba ahorita del triángulo que está aquí sobre el domo de Maloca en Bogotá? Que Daniela me dijo que era un triángulo que tenía 3 lados iguales. Bueno, resulta que los triángulos se clasifican según la longitud de los lados. Por ejemplo, ese triángulo que está allí, que tiene los 3 lados iguales, tiene un nombre. Y ese nombre es triángulo equilátero. ¿Sí? Pero ahorita le explico por qué. Aquí está. ¿Listo? Estas son los 3 nombres que recibe el triángulo dependiendo de lo que midan sus lados. ¿Sí? Por ejemplo, si observan que estos triángulos tienen unas líneas allí sobre los lados, bueno, esas líneas lo que me indican es eso, que son ¿qué? Iguales. ¿Listo? Entonces, en geometría no se utiliza la palabra iguales. Hay otra palabrita por allí, creo que se las dije yo en algún momento. Una palabra en geometría para decir que son iguales. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Si no se acuerdan, díganme tranquilo, díganme, profesor, no nos acordamos. Congruente. ¿Cómo, Alison? Congruente. Congruente, correcto. Esa es la palabra, incluso la están viendo allí en pantalla, ¿sí o no? En geometría, para decir que 2 lados, 2 ángulos o 2 segmentos son iguales, decimos que son congruentes. ¿Listo?
son congruentes. Entonces, ¿qué podemos evidenciar en el triángulo equilátero? Las marcas están sobre los tres lados. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que los tres lados son qué? Congruente. Congruentes, o sea, iguales en medida. Los tres lados son congruentes, o sea, miden lo mismo en todos los lados. ¿Listo? En el triángulo llamado isósceles, ¿qué podemos decir? ¿Dónde están las marcas? En los dos lados. En los dos lados, ¿sí ven? Entonces, el isósceles solamente tiene dos lados iguales. Y pregunto, ¿en el escaleno hay marcas? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir allí? Que sus tres lados son ¿qué? Diferentes. Diferentes, son distintos. ¿Listo? Entonces, ahí están los tres tipos de triángulos según lo que mida sus lados. ¿Listo? Si los tres lados son iguales, equilátero. Si dos lados son iguales, isósceles. Si ninguno es igual, escaleno. ¿Listo? Grabémonos esos nombres. Pregunto. ¿Cómo se llama el triángulo que no tiene lados iguales? Escaleno. Escaleno. Muy bien. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene todos sus tres lados iguales? ¿Cómo? Pero me dice que no escucha. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres lados iguales? Triángulo. Triángulos son todos. Pero ¿cómo se llama el que tiene los tres lados iguales? Equilátero. Equilátero, muy bien. Parece que Allison estaba solamente en la clase. ¿Los demás qué pasó? Y por último, ¿cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? Isósceles. Isósceles, eso, Keiner, eso. Muy bien. Isósceles, ¿listo? Entonces, acuérdense de esas definiciones, por favor. Triángulo de tres lados iguales, de tres lados iguales, perdón, equilátero. De dos lados iguales, isósceles. Y de ninguno igual, escaleno. ¿Listo? Equilátero, isósceles y escaleno. ¿Ok? ¿Claro? Sí, señor. Pero no griten. Están gritando mucho, no griten. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita con el compás. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la segunda parte de la clase que es la construcción de las figuras. ¿Listo? Entonces vamos a construir tres tipos de triángulos. Vamos a construir un equilátero, un isósceles y un escaleno. ¿Listo? Entonces, por favor escriban allí en su cuaderno construcción de un triángulo equilátero. ¿Listo? Construcción de un triángulo equilátero. Escríbanlo allí en su cuaderno, por favor. ¿Listo? Entonces, paso número 1, niños. Con la regla van a dibujar una línea, ¿sí? Como quieran, del tamaño que quieran, en el cuaderno, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer esta línea pequeña, la voy a hacer así diagonal. Si usted quiere, la hace horizontal o la hace vertical o la hace más diagonal, como quiera. ¿Listo? Entonces, como primer paso, va a dibujar una línea de cualquier tamaño sobre su cuaderno o sobre su hoja, donde esté trabajando. ¿Listo? Por favor, intente no hacerla muy pegada arriba, sino más o menos que te quede espacio en la parte de arriba para construir lo que sigue. ¿Ok? Entonces, paso número 1, una línea. ¿Listo? Yo ya hice la mía en mi cuaderno. No tengo más. Listo, profe. Ok. Bueno, ¿listo? Bueno, recuerden que en geometría, cuando ustedes me envíen actividades de geometría y si hay que dibujar algo como líneas o figuras geométricas, por favor hágalo con regla, porque yo bajo puntos cuando me envían las cosas hechas a mano, ¿sí? En geometría no se hacen las cosas a mano, se hacen las cosas con regla, ¿ok? Bueno, segundo paso, niños. Van a ubicar el compás
en uno de los lados de la línea. Por ejemplo, ubíquenlo aquí. ¿Sí? La punta metálica la van a ubicar en ese lado de su línea. ¿Listo? Y van a abrir el compás, lo van a abrir, ¿sí? Lo van a abrir donde el lápiz quede en esta otra. Hagamos de cuenta que eso es un lápiz. ¿Sí? Entonces, Listo, profe. punta metálica en un lado de la línea y punta del lápiz en el otro lado. ¿Listo? Cuando ya esté ubicado, por favor, dele la vuelta y haga el círculo. Y le va a quedar algo así. Cuando acaben este paso, cambian de posición. Es decir, la punta metálica cambia de posición, va al otro lado y el lápiz lo ubican en el otro. ¿Listo? Cambian de posición. La punta metálica va en el otro lado donde no lo puso y el lápiz va en el lado donde había puesto la parte metálica. Es decir, simplemente voltee su compás. ¿Listo? Y cuando lo haga, le va a quedar algo así. ¿Y hay que volver a hacer otro círculo? Sí, hay que hacer otro círculo cambiándole la posición a la punta metálica y al lápiz en el compás. ¿Listo? Le debe quedar 2 círculos de esta manera. ¿Vale? Quien ya lo tenga me enseña. Yo miro a ver cómo le quedó. Listo, profe. A ver, yo veo, Daniela. Eso, muy bien. Tú hiciste tu línea vertical, ¿no? Sí, señor. Listo, Pues muy ya la bien. hice. Correcto. A ver, yo veo, Kevin. Eso, muy bien. Correcto. Muy bien. ¿Listo? Bueno, chicos, volvemos a ingresar, por favor, cuando Zoom nos saque para continuar. Bueno, apagamos los micrófonos ahí, por favor. Personas tienen micrófono abierto, se escucha por ahí una novela. Bueno, ustedes se observan que los dos círculos se cruzan en unos punticos por aquí. ¿Sí ven? ¿Cierto que sí? Bueno, quiero que por favor hagan un puntico en el que queda en la parte, bueno, en el que quieran, en cualquiera de los dos. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, aquí. ¿Listo? Yo voy a hacer mi puntico allí. ¿Ok? Y cuando lo tenga, con la regla, lo voy a unir así. ¿Sí ven? ¿Ahí qué me quedó? Me quedó un triángulo. ¿Listo? Un triángulo. Exacto. Y ese triángulo, Punticos ¿cómo, Ana María? se necesitan, hay que poner 3 puntos. Claro. ¿Sí? Porque los tres es que forman un triángulo. ¿Vale?
Entonces, este triángulo que se formó aquí, niños, ¿sí? Repíntenlo por favor con lapicero, ¿sí? Cuando lo repinten, borra los círculos para que le quede más bonito. ¿Listo? Cuando repinte el triángulo, puede borrar los círculos hechos a lápiz. ¿Listo? Y si quiere comprobar que es un triángulo equilátero, por favor, con su regla, mida los tres lados. Deben medirle lo mismo. ¿Listo? Con la regla miden los tres lados y deben medirle lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para construir un triángulo isósceles, chicos, vamos a empezar de igual manera que empezamos el otro. Vamos a empezar dibujando una línea de cualquier tamaño en el cuaderno o la hoja, ¿listo? Por ejemplo, yo voy a hacer esta línea que acaban de ver allí. Esa es mi línea inicial. Por favor, empiece usted dibujando una línea sobre su cuaderno de cualquier tamaño. Profe, se va a hacer círculo. ¿Cómo, Daniela? Va a ser de cualquier lado, profe. Sí, se va a hacer círculo. Claro. Que si puede ser de cualquier medida, sí, claro, y de cualquier lado también. Puede ser lineal, puede ser vertical, puede ser de diagonal, ¿sí? Yo les hago así. ¿Listo? Usted no tiene que hacerla igual que yo. Puede hacerla diferente. Listo, profe. Bueno, entonces miren lo que van a hacer ahora. Van a tomar nuevamente el compás, van a poner la punta metálica en uno de los lados de la línea, ¿sí? Pero la punta del lápiz la va a poner un poquito por fuera de la línea. Aquí lo va a poner, por ejemplo. Ahí va a poner la punta del lápiz del compás. ¿Listo? Entonces, miren, la punta metálica va a quedar sobre un lado de la línea y la punta del lápiz va a quedar por fuera de la línea, ¿sí? Y cuando haga el círculo, le va a quedar así. Ay, me quedó igual que ¿Bien? El círculo no va a tocar la línea. ¿Están viendo, no? El círculo no va a tocar la línea. ¿Listo? Por favor, cuando lo haga, no cierre el compás, sino que de una cambia la posición. O sea, aquí va la punta metálica y por fuera va el lápiz, quedándole así. ¿Listo? ¿Sí ven que ninguno de los círculos toca la línea? Bueno. Y miren que pasó exactamente lo mismo que el anterior. Los círculos se me van a cruzar aquí en unos puntos. ¿Listo? Usted escoge cualquiera. Yo voy a escoger el de acá arriba. Y luego, ¿qué voy a hacer? Lo voy a unir a través de una línea, con la regla. ¿Listo? Miren, ahí está. ¿Qué acabo de construir yo ahí? Acabo de construir un triángulo isósceles. Isósceles. ¿Listo? Recuerden que para comprobarlo, bueno, vamos a repintarlo con lapicerito. ¿Listo? Y ya le pueden borrar las líneas, los círculos hechos a lápiz. ¿Listo? Entonces, construcción de un triángulo escaleno. Listo, muchachos. Vamos con el último triángulo según las medidas, el escaleno.
Adivinen cómo creen que vamos a empezar. Otra línea. Con otra línea, entonces yo voy a hacer la mía así. La voy a hacer más grande. No importa, si usted la quiere hacer más pequeña, también vale. ¿Listo? No importa. Seguimos. Vamos a tomar el compás, por favor. Vamos a poner la punta metálica aquí. Y la punta del lápiz la vamos a poner por fuera. O sea, vamos a empezar igual que el isósceles. ¿Listo? Vamos a poner la punta metálica aquí en este punto, en este lado de la línea. Y vamos a poner la punta del lápiz aquí por fuera. ¿Listo? Cuando ya hagan eso, pueden trazar entonces su círculo. ¿Listo? Les va a quedar así. Bueno, en mi caso, se me salió un poquito. Ahí está. Profe, hay que alejar así como el otro, hay que alejar un poquito la punta de la línea. Exacto. Vamos a alejar un poquito el lápiz del compás de la línea. Y vamos a hacer el círculo que quede así por fuera. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, como un triángulo escaleno tiene sus tres lados distintos, entonces para el segundo círculo vamos a poner la punta metálica en este nuevo lado de la línea, en el otro lado de la línea, la punta metálica la vamos a poner allí, y la punta del lápiz la vamos a poner, pero por dentro de la línea, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, ¿listo? Ahí va a ir la punta del lápiz, ¿ok? Ahí va a ir la punta del lápiz del compás, ¿vale? La punta metálica va acá en el otro lado de la línea y el lápiz va a quedar por dentro de la línea, o sea, en este lugar, en este sitio. ¿Listo? Cuando ya sepan dónde está ubicado, pues trazan el círculo y miren que el segundo círculo les va a quedar más pequeño que el primero. ¿Listo? ¿Sí les dio? ¿Sí les quedó más pequeño que el otro? Profe, yo lo tuve que volver a hacer porque a mí el círculo me estaba quedando muy grande y eso no cabía en toda la hoja. Ah, entonces puedes empezar a hacer la línea más pequeña, por ejemplo. Profe, y a mí me tocó que borrarlo porque me quedó. Listo. Entonces traten de hacer una línea más pequeña, ¿vale? Miren que hasta a mí me tocó porque, miren, también se me salía. Entonces me tocó hacer más pequeño aquí. ¿Vale? Ya, profesor. ¿Listo? Cuando terminen de hacer sus dos círculos, observen que acá, en la parte de arriba, como ha pasado en los demás, ubicamos un punto, justo donde se están encontrando las dos circunferencias. Entonces, cuando ya tengamos ese punto, simplemente lo unimos con con las puntas de la línea inicial y allí tengo mi triángulo escaleno. Ahí está. Ese es un triángulo escaleno. Porque si mido los tres lados, me va a dar distintos los tres.
Entonces, eso es como se construyen los tres tipos de triángulos que hemos hablado hasta el momento. ¿Listo? Triángulo equilátero, o sea, con 3 lados iguales. Triángulo isósceles, con 2 lados iguales. Y triángulo escaleno, donde ninguno de sus 3 lados son iguales. ¿Listo? Bueno. Volvemos a la guía entonces. ¿Listo? Y les cuento, niños, estos no son los únicos 3 que existen. Hay otros 3 triángulos, ¿sí? Otra clasificación. Y esa clasificación se hace según lo que mide, ¿qué? ¿Sus qué? Ángulos. Sus ángulos, ¿listo? Entonces, miren, los nombres de los triángulos se dan según cómo miden los lados y también se dan cómo miden los ángulos, ¿listo? Y están los otros 3 que son acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿No se les parece esos nombres a algo? Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿No le parecen algo que ya hablamos el periodo pasado? ¿No les parece? Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Bueno, acutángulo hace referencia a los ángulos agudos, o sea, ángulos que miden menos de 90 grados. Rectángulo hace referencia al ángulo recto, o sea, que mide 90 grados. Y obtusángulo hace referencia al ángulo Obtuso. obtuso, o sea, que mide más de 90 grados. Entonces, por eso se llaman así. Entonces, obviamente, el triángulo acutángulo se llama así porque los 3 ángulos son, ¿qué? Agudos. Los 3 ángulos miden menos de 90 grados. Muy bien. El rectángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos, solamente uno de ellos, ¿mide cuánto? 90 grados. ¿Listo? Mide exactamente 90 grados. Y el triángulo obtusángulo se llama así porque uno de sus ángulos mide más de 90 grados. O sea que es un ángulo Obtuso. obtuso. Correcto. Entonces, chicos, tenemos entonces 6 nombres para los triángulos. ¿Sí ven? 6 nombres para los triángulos. 3 nombres según las medidas de los lados y 3 nombres según la medida de sus ángulos. Momento de repaso. Lo vi muy distraído, Juan José. ¿Está más interesante afuera? Bueno, repaso. Como estas pautitas. ¿Listo? Muy bien, chicos. Miren, en la guía, cuando ya la puedan, cuando ahorita que la suba y que la puedan descargar, están los pasos que hicieron ahora para la construcción de triángulos. ¿Listo? Por si los quieren volver a practicar. Ahí están los pasos, uno por uno, de cómo se construyen los triángulos, equilátero, isósceles y escaleno. ¿Listo? Bueno, chicos, escríbanse por ahí para que les muestren a sus papás. No hay compromiso de geometría esta semana. No hay compromiso de geometría esta semana. Y obviamente tampoco de estadística. ¿Listo?